Bar Historia, desde las arenas del Nilo hasta las murallas de Babilonia. Nos adentraremos en las civilizaciones que levantaron templos, forjaron imperios y escribieron los primeros relatos de la humanidad. Cada piedra, cada mito, cada batalla, esconde las huellas de quienes moldearon nuestro mundo. Aquí descubrirás las historias que hicieron grande a la humanidad y los secretos que aún resuenan en nuestro presente. Bienvenido a Bar Historia, donde el pasado cobra vida. Los orígenes del Imperio Acadio. Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, fue el escenario donde nació la civilización. Durante siglos, las ciudades-estado sumerias como Ur, Uruk, Lagash y Kish prosperaron gracias a la agricultura, el comercio y la escritura. Sin embargo, estas ciudades vivían en constante rivalidad, luchando por el control de los campos fértiles y las rutas comerciales. De este mundo fragmentado, surgiría una figura destinada a cambiar la historia: Sargón de Akkad, considerado el primer gran conquistador de la humanidad. La vida de Sargón está rodeada de misterio y leyenda. Los relatos cuentan que nació en circunstancias humildes, hijo de una sacerdotisa que lo abandonó en un cesto en las aguas de un río, de forma muy parecida a lo que siglos después narraría la Biblia sobre Moisés. Rescatado y criado por un jardinero, su destino parecía estar marcado por la adversidad. Sin embargo, con astucia y valor, logró ascender en la corte del rey de Kish, primero como copero y más tarde como líder militar. Con el tiempo, Sargón desafió a su señor y comenzó una campaña que transformaría para siempre Mesopotamia. Una a una, las poderosas ciudades sumerias cayeron bajo su mando. Uruk, Ur, Lagash, todas fueron derrotadas y unificadas. Lo que hasta entonces habían sido pueblos independientes, se convirtió en un solo imperio bajo su bandera. En torno al año 2334 a.C., Sargón fundó la ciudad de Akkad, también llamada Agadé, que se convirtió en la capital de su nuevo poder. Lo fascinante es que, hasta hoy, los arqueólogos no han podido localizar con exactitud la ciudad de Akkad. Sabemos de ella por los textos antiguos, pero sus ruinas permanecen ocultas bajo las arenas del tiempo. Este misterio ha convertido a Akkad en una ciudad casi legendaria, símbolo del primer gran imperio. El imperio acadio se expandió más allá de lo que nadie había imaginado. Desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo, Sargón sometió a pueblos distintos: sumerios, elamitas y hasta regiones de Siria y Anatolia. Era el nacimiento de algo nuevo en la historia, un imperio multinacional, el primero de su tipo, donde diversas culturas y lenguas quedaron unidas bajo una misma autoridad. El poder de Sargón no se basaba solo en la guerra. Los acadios supieron aprovechar la herencia cultural de los sumerios. Adoptaron su escritura cuneiforme, la lengua sumeria como idioma culto, y continuaron con la tradición literaria y religiosa. Pero también añadieron sus propias innovaciones. Fortalecieron la administración central, crearon una red de gobernadores leales al rey y establecieron un ejército permanente, profesionalizado, que servía al imperio en lugar de a cada ciudad individual. La figura de Sargón pronto alcanzó un carácter casi mítico. En textos posteriores se le presenta como un rey elegido por los dioses, un hombre invencible que nunca perdió una batalla. Su nombre fue recordado por generaciones, y muchos reyes posteriores intentaron compararse con él. Sin embargo, la grandeza del imperio acadio también escondía desafíos. Gobernar sobre tantos pueblos y territorios no era sencillo. Mantener el control militar, garantizar los suministros y evitar las rebeliones internas serían problemas constantes en los años siguientes. En esta primera parte hemos visto cómo un hombre, nacido en la humildad, pudo alzarse hasta convertirse en conquistador. Cómo de un mosaico de ciudades en disputa surgió la idea de un imperio unificado. El legado de Sargón no fue solo su poder militar, sino también el modelo de organización política que otros, siglos después, imitarían.
El Imperio Acadio marcó el inicio de una nueva era en la historia, la era de los imperios. Y aunque su capital Akkad se haya perdido para siempre, su recuerdo aún resuena como la primera gran ambición de dominio universal. Organización y sociedad del Imperio Acadio. Tras las impresionantes conquistas de Sargón, el Imperio Acadio no solo se sostuvo con la fuerza militar, sino también con una organización política y social innovadora para su tiempo. En esta parte exploraremos cómo funcionaba aquel primer gran imperio, cómo vivía su gente y qué hacía posible mantener unido un territorio tan extenso y diverso. El poder supremo residía en el rey. Sargón de Akkad se autoproclamaba no solo como gobernante de su ciudad, sino como rey de las 4 regiones del mundo, un título que reflejaba sus ambiciones universales. Esta idea era nueva. Los reyes sumerios anteriores habían gobernado ciudades individuales, pero Sargón se presentó como el monarca de todos los pueblos bajo su control. Para sostener este poder, el rey no podía depender únicamente de la lealtad de los antiguos sacerdotes o gobernantes locales. Así, estableció una administración centralizada. Gobernadores, llamados Ensi o Shakanaku, eran designados directamente por el rey y enviados a las principales ciudades conquistadas. Estos gobernadores aseguraban que los impuestos y los tributos llegaran a la capital y que el ejército mantuviera el control. El imperio también contaba con un ejército permanente, algo revolucionario para la época. Ya no era un grupo improvisado de campesinos que luchaban solo en épocas de guerra. Se trataba de soldados profesionales que servían de manera constante, lo que daba al imperio una fuerza militar organizada, siempre lista para defender sus fronteras o sofocar rebeliones. Pero, ¿cómo vivía la gente común en el Imperio Acadio? La mayoría de la población seguía dedicada a la agricultura, trabajando en los fértiles campos que los ríos Tigris y Éufrates hacían posibles. El cultivo de cebada, trigo, dátiles y legumbres era la base de la alimentación. También criaban ganado, en especial ovejas y cabras, que proporcionaban leche, lana y carne. El comercio fue otro pilar de la sociedad acadia. Desde Akkad y otras ciudades salían caravanas que intercambiaban productos con regiones lejanas: madera del Líbano, piedras preciosas de Afganistán, metales de Anatolia y marfil y lapislázuli de tierras aún más remotas. Esta red comercial no solo enriquecía al imperio, sino que también lo conectaba culturalmente con otros pueblos. La sociedad acadia estaba estratificada. En la cima se encontraba el rey, considerado casi un representante divino. Debajo de él, la nobleza, los altos funcionarios y los sacerdotes, que mantenían el vínculo con los dioses y administraban los templos. Después venían los escribas, una élite letrada que dominaba la compleja escritura cuneiforme. Su labor era esencial. Registraban transacciones comerciales, impuestos, leyes y victorias militares. El grueso de la población lo componían los agricultores, artesanos y comerciantes. Había también esclavos, muchos de ellos prisioneros de guerra, que trabajaban en los campos o en los grandes proyectos de construcción. Sin embargo, algunos esclavos podían llegar a comprar su libertad, lo que muestra cierta flexibilidad social. La religión seguía desempeñando un papel fundamental. Aunque los acadios tenían sus propios dioses, también adoptaron y fusionaron gran parte del panteón sumerio. La diosa Ishtar, por ejemplo, alcanzó una importancia enorme en la cultura acadia, vinculada a la guerra, el amor y la fertilidad. Los templos, además de ser centros religiosos, eran auténticos centros económicos que acumulaban riquezas y dirigían actividades productivas. La capital, Akkad, debió de ser una ciudad impresionante, aunque, como dijimos, aún no ha sido hallada por los arqueólogos. Los textos antiguos hablan de sus grandes templos, de sus palacios y de mercados llenos de productos exóticos. Imaginemos por un momento a comerciantes, soldados y escribas recorriendo sus calles, hablando lenguas distintas, intercambiando ideas y costumbres. Akkad fue un verdadero crisol de culturas. En resumen, el Imperio Acadio
no fue solo la creación de un gran conquistador, sino también una estructura política y social que permitió gobernar a millones de personas en un territorio inmenso. Fue un experimento exitoso de administración, comercio y cultura compartida, que sentó las bases de los imperios futuros. En la siguiente parte nos adentraremos en su religión y mitología y veremos cómo los acadios no solo conquistaron territorios, sino también los corazones y las creencias de quienes vivieron bajo su mando. Religión y mitos del Imperio Acadio. En el corazón del Imperio Acadio, la religión no era simplemente un conjunto de rituales, era el eje que sostenía la vida política, social y cultural. Los acadios heredaron gran parte del panteón sumerio, pero también introdujeron sus propias divinidades y mitos, creando una fusión única que perduraría en toda Mesopotamia. Uno de los dioses más importantes para los acadios fue Ishtar, conocida también como Inanna en la tradición sumeria. Ella era la diosa del amor, la guerra y la fertilidad, una deidad ambivalente que representaba tanto la creación de la vida como la destrucción en la batalla. Su culto se expandió enormemente bajo el dominio acadio, y los reyes no dudaban en proclamarse sus protegidos. El dios Enlil, señor de los vientos y las tormentas, continuó ocupando un lugar central. Era visto como el otorgador de la realeza, aquel que confería la legitimidad divina a los gobernantes. Por eso, cuando Sargón y sus sucesores hablaban de su poder, siempre señalaban que su autoridad venía de los dioses. Otro dios clave fue Shamash, el dios del sol y la justicia. Los acadios lo veneraban como el vigilante de las leyes y protector de los juramentos. En una sociedad donde el comercio y la administración eran esenciales, la figura de un dios que garantizaba el orden y la verdad tenía una relevancia enorme. El rey Naram-Sin, nieto de Sargón, llevó la religión acadia a un nivel nunca visto. Tras sus grandes victorias militares, se proclamó a sí mismo Dios viviente, el primero en la historia mesopotámica en hacerlo. Esto escandalizó a muchos, pues hasta entonces los reyes eran representantes de los dioses, pero no dioses en sí. En estelas y relieves, Naram-Sin aparece con un casco con cuernos, símbolo reservado solo a las divinidades. Este hecho nos muestra cómo el poder político y la religión estaban entrelazados de manera inseparable. Los templos y sigurats eran el centro de la vida religiosa. Allí no solo se realizaban sacrificios y ofrendas, sino que también funcionaban como auténticos centros económicos y administrativos. El culto requería gran cantidad de recursos, alimentos, ganado y bienes de lujo que eran entregados a los dioses, pero que, en realidad, sostenían a la élite sacerdotal y al aparato imperial. La mitología acadia también nos ha legado textos fascinantes. Entre ellos, el poema de Atrahasis, que narra un diluvio universal enviado por los dioses para castigar a la humanidad. Este relato, que más tarde inspiraría al mito bíblico del Arca de Noé, muestra cómo los acadios reflexionaban sobre la relación entre los hombres y sus divinidades, un equilibrio frágil entre obediencia, castigo y redención. Los dioses acadios eran vistos como seres poderosos, caprichosos y a menudo impredecibles. La gente común buscaba su favor a través de rituales, plegarias y ofrendas. Cada ciudad tenía su deidad protectora, y cada actividad, desde la agricultura hasta la guerra, estaba bajo la influencia de alguna divinidad. Pero lo más sorprendente es cómo la religión acadia trascendió el tiempo. Sus dioses y mitos no desaparecieron con la caída del imperio. Al contrario, fueron adoptados y transformados por civilizaciones posteriores, como los babilonios y asirios. Ishtar, Enlil, Shamash y otros siguieron siendo venerados durante siglos, manteniendo viva la herencia espiritual de Akkad. En conclusión, la religión en el imperio acadio fue una herramienta de cohesión, legitimidad y poder. Permitió a sus gobernantes justificar su dominio y a su pueblo comprender el mundo que los rodeaba. En la próxima parte exploraremos otro de los grandes legados de los acadios,
sus inventos, innovaciones y los avances que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Inventos y avances del Imperio Acadio. Cuando pensamos en el Imperio Acadio, lo primero que viene a la mente son sus conquistas y sus reyes poderosos. Sin embargo, otra de sus grandes aportaciones a la historia fueron los avances e innovaciones que heredaron de los sumerios y que supieron perfeccionar y difundir por todo su vasto territorio. Uno de los aspectos más importantes fue el uso de la escritura cuneiforme. Aunque inventada por los sumerios, bajo los acadios se expandió como herramienta de administración y control. Gracias a ella, los gobernantes podían registrar tributos, dictar leyes y llevar una contabilidad detallada. El acadio, además, se convirtió en la primera lengua semítica en ser escrita de manera sistemática, desplazando poco a poco al sumerio y convirtiéndose en el idioma internacional de la diplomacia en Mesopotamia durante siglos. En el ámbito militar, los acadios introdujeron mejoras en la organización y en la tecnología bélica. Se les atribuye el perfeccionamiento del uso de arqueros organizados en formaciones, así como el empleo de carros de guerra ligeros. Estas innovaciones les dieron una ventaja decisiva en la conquista de nuevas regiones. En cuanto a la administración, los acadios fueron pioneros en crear un sistema centralizado de gobierno. Sargón de Akkad instauró la figura de los gobernadores o ensi, encargados de administrar las provincias en nombre del rey. Este modelo de control imperial sería imitado siglos después por otros imperios, desde Babilonia hasta Asiria. En el terreno de la ingeniería y la arquitectura, los acadios continuaron construyendo templos y palacios monumentales, pero también desarrollaron técnicas para aprovechar mejor los recursos hídricos. La irrigación, esencial para la agricultura mesopotámica, fue regulada y ampliada, permitiendo alimentar a una población creciente. No menos importante fue el arte acadio, que alcanzó un grado de realismo sin precedentes. La famosa estela de Naram-Sin muestra al rey en actitud triunfante, ascendiendo una montaña, rodeado de sus enemigos derrotados. Este tipo de representación no solo exaltaba la figura real, sino que también transmitía un mensaje político y religioso muy poderoso. El rey como figura casi divina. En la metalurgia, los acadios perfeccionaron el trabajo con el bronce, lo que les permitió fabricar armas y herramientas más resistentes. Esto contribuyó tanto a su poder militar como al desarrollo de la vida cotidiana. Finalmente, uno de los logros más trascendentales fue la difusión cultural. El Imperio Acadio, al abarcar tantas ciudades y pueblos distintos, unificó prácticas, creencias y conocimientos. Gracias a esta fusión, inventos y saberes no quedaron limitados a una sola región, sino que se transmitieron a lo largo de Mesopotamia y más allá. Así, aunque el Imperio Acadio tuvo una vida relativamente corta, su legado en avances administrativos, militares, artísticos y culturales fue inmenso. Sin los acadios, muchas de las estructuras políticas y culturales que asociamos con la Mesopotamia posterior no habrían existido. En la próxima y última parte, exploraremos cómo llegó el ocaso de este gran imperio y por qué, a pesar de su caída, su influencia siguió viva durante siglos. La caída y el legado del Imperio Acadio. Todo imperio, por más poderoso que parezca, enfrenta siempre sus límites. El Imperio Acadio, a pesar de sus logros y conquistas, no fue la excepción. Tras el reinado de Naram-Sin, uno de los monarcas más destacados y ambiciosos, el imperio comenzó a mostrar signos de debilidad. Las continuas guerras de expansión habían desgastado a la población y a los recursos. Además, se produjeron grandes sequías y hambrunas, documentadas en tablillas cuneiformes, que provocaron el colapso agrícola en varias regiones. A estas dificultades internas se sumaron las invasiones externas. Desde las montañas, Zagros, llegaron los gutis, un pueblo nómada que aprovechó la debilidad acadia para invadir y saquear las ciudades. Durante décadas, los gutis dominaron parte de Mesopotamia, acelerando la desintegración del poder central. El Imperio Acadio,
que había sido el primer intento de unificar toda Mesopotamia bajo un solo gobierno, se fragmentó. Las ciudades volvieron a buscar su independencia y el sueño de Sargón y sus descendientes se desmoronó. Sin embargo, aunque el imperio cayó, su legado perduró durante siglos. El idioma acadio se consolidó como la lengua de la diplomacia y la cultura en la región, incluso mucho después de la desaparición del imperio. Reinos posteriores como Babilonia y Asiria lo adoptaron y lo perfeccionaron, convirtiéndolo en una herramienta fundamental para la administración y la literatura. En el ámbito político, la idea de un imperio centralizado, con gobernadores al servicio de un rey absoluto, fue imitada por las civilizaciones posteriores. Los acadios habían demostrado que era posible unir a pueblos distintos bajo un solo poder, aunque mantenerlo estable era un desafío enorme. En el arte, la tradición acadia dejó una huella imborrable. Obras como la estela de Naram-Sin influyeron en la manera en que los reyes mesopotámicos se representaban, como figuras casi divinas, protectoras de sus pueblos y vencedoras de sus enemigos. Finalmente, el imperio acadio nos dejó un ejemplo eterno. Incluso en la caída, el conocimiento y las ideas pueden sobrevivir más que las armas. Aunque las murallas se derrumben y los palacios se desvanezcan, la escritura, la cultura y los mitos continúan, viajando a través del tiempo. Hoy, cuando hablamos de Mesopotamia como la cuna de la civilización, no podemos olvidar que el imperio acadio fue el primer gran experimento de unidad y poder en esa tierra fértil entre ríos. Su historia nos enseña que los imperios pueden nacer y caer, pero sus ecos resuenan a lo largo de los siglos. El viaje por las civilizaciones llega a su fin. Hemos recorrido templos, murallas y leyendas, viajando juntos a través de los siglos. Pero la historia nunca termina. Cada imperio que cae da paso a uno nuevo, y cada ruina guarda un eco del pasado. Cada capítulo nos revela un secreto, un mito, una batalla, una huella en el tiempo. Si este relato te ha fascinado, si el pasado despierta tu curiosidad, dale like y suscríbete, porque lo que viene será aún más apasionante. Aquí descubriremos héroes y reyes, dioses y pueblos que moldearon la humanidad. Ijibar Historia, donde el pasado cobra vida y el futuro aprende de sus huellas. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo episodio.